Entonces me siento por acá y pues sin preámbulos, ustedes miren, ahí tienen pues las fotos, pero ya aquí en persona. Son voces autorizadas, es lo que quiero decir, y sobre todo darles las gracias porque representan estos sectores que están aquí concernidos en lo que tanto Daniel, Ana María y Juanita nos presentaban. Y entonces yo quiero arrancar con una pregunta para cada uno y cada una, y es como alrededor de la definición, y les propongo que aquí no es una definición según un autor, no, es de hecho muy desde la vivencia, casi que desde la anécdota. ¿Qué es esto de confianza? Y para eso, simplemente compartirles lo siguiente, aquí en la universidad, proponerles también como manera de provocación, proponemos una definición, que es algo así que confianza es dejar parte de mi propio bienestar en manos de otro. Dejar parte de mi propio bienestar en manos de otro. Con eso lo que queremos destacar son un par de cosas. Primero, vulnerabilidad. Cuando uno confía, pone de manifiesto esa vulnerabilidad, pero sobre todo nos interesa realzar la, digamos, condición de responsabilidad. A pesar de los pesares, hay gente que confía en nosotros, en casa, y es más, a pesar de los pesares, incluso desconocidos confían en nosotros. Voy a comenzar por Verónica, la profesora Verónica, que hoy es secretaria del distrito. Pero me gusta, y yo sé que a ella le gusta también, que le nombremos como profe, porque eso es. Verónica, arranquemos por vos. ¿Qué es eso de confianza? Profe, muchas gracias, gracias por esta invitación. Sí, me gusta que me nombre más como profe, que como es el mejor título que uno puede tener. Y gracias de verdad por esta invitación, me honra mucho estar en este panel con todos ustedes. A ver, profe, yo creo que la confianza, como es una cosa que se experimenta de manera tan natural, si se quiere, en la vida cotidiana, a veces es difícil de definir. Yo lo que creo es la confianza, bien sea entre dos personas o una persona y una institución, entre el ciudadano y la alcaldía, entre el estudiante y la universidad, un poco se basa en unas expectativas, ¿cierto?, que tiene una de las personas involucradas en la relación. Yo espero esto de… Y la confianza se construye cuando esas expectativas se encuentran, ¿cierto? También creo que en los casos en que esas expectativas no ocurren, pues la confianza también o se fortalece o se va construyendo cuando el otro va y en alguna medida da la cara y dice, bueno, esto que esperabas de repente de mí no pasa por estas razones, ¿cierto? Y damos una explicación, damos, si se quiere, abrimos una puerta al diálogo, ¿cierto? O a las soluciones posteriores. Creo que se basa en eso, en las expectativas que cumplimos en una relación, bien sea bilateral o de otra manera construida, y cuando esas expectativas no se cumplen, pues damos la cara, ¿cierto? Y explicamos por qué. A mí me gusta mucho que este tema se trate hace tantos años en la universidad, y de hecho Andrés Tobón, que hoy trabaja con nosotros pues en lo público, que es concejal hoy de la ciudad, hacía su tesis de la confianza, y yo me acuerdo mucho de un epígrafe de esa tesis, de su libro que se llamaba Confianza no es miedo, que decía Trust is the chicken soup of social life, es como el caldito de pollo de la vida en sociedad, ¿cierto? ¿Y qué significa eso un poco? Es como eso que nos abraza, nos acoge, nos da tranquilidad, nos hace sentir seguros, ¿cierto?, de una relación, y nos hace en alguna medida sentirnos un poco en casa, ¿no? Muchísimas gracias. En efecto, recordamos el entonces profesor Tobón Villada, trabajando confianza desde hace muchos años. Destacas una palabra clave que es expectativa, pero lo encuadraste en esto de la disposición natural. Sigamos con don Osvaldo, muy bienvenido a EAFID, que es confianza. Bueno, muchas gracias. Bueno, gratitud a EAFID pues, por estos esfuerzos reiterados en trabajar el tema de la confianza, donde pues tenemos mucha coincidencia a propósito de la entidad donde yo trabajo. Se llama Confiar, donde se llamara Desconfiar, usted no me había invitado, ¿no es cierto? Suelo insistir mucho en esa situación anecdótica a propósito de lo que implica para una entidad como Confiar en el escenario del mundo financiero, y más en un territorio como estos, donde hay una hegemonía tan destacada en los servicios financieros, por una entidad pues que no solamente es hegemónica en este territorio, sino en todo el país. No es un asunto fácil salir a competir desde el escenario cooperativo en la disputa pues por el dinero.
y además tener la capacidad de demostrar de que no simplemente es el nombre que adoptamos como una cuestión de asunto de publicidad o de comunicación, y mucho más pues cuando nosotros hemos avanzado hacia una conceptualización que dice que la diferencia está en confiar. Pero para poder entonces ir mucho más allá de un eslogan, que generalmente pues hacer campañas de publicidad es absolutamente fácil, a propósito del tema de la confianza, que todo mundo hoy la plantea, ya se hacen estudios especializados de la confianza. Yo particularmente creo que la confianza no está en construcción real, sino que está en disputa. La confianza está en disputa, no está en construcción real. Y allí los resultados nos lo demuestran. Los CEOs con un alto reconocimiento, pero los empresarios o la empresa como conjunto y otras instancias con una brecha muy grande. Pero bueno, simplifiquemos. Yo pienso que en el caso de nosotros, confianza es coherencia entre el discurso y la práctica. Porque generalmente hay mucho discurso, pero no hay una coherencia en relación con la actuación. Fíjense en la expectativa que tienen muchas personas en el tema de la confianza con relación a las empresas y los empresarios. Y hoy estamos en un escenario de discusión en el Congreso de la República, más específicamente en el Senado, en relación a un tema que debería avanzar en el sentido de confirmar confianza, la reforma laboral. Pues para hablar en la gran brecha que tenemos entre lo que se dice y lo que se hace y las acciones concretas para resolver el tema de construir verdadera confianza. Estupendo, muchas gracias. Más provocaciones en disputa y coherencia. Sigamos con la querida Irene Gaviria Correa. ¿Qué es confianza? Bueno, gracias Adolfo por invitarme, muy honrada de estar acá, y gracias a ustedes por estar también y por estar interesados en este tema que realmente es fascinante. Yo creo que, voy a decir algo, la confianza es la moneda del capital económico, político y social. Sin confianza, imagínense un político, puede tener muy buenas obras, pero si las personas no confían en él, no tiene capital político. Sin confianza, una empresa puede hacer el mejor producto, pero si las personas no confían en él, no lo compran. Y sin confianza, las organizaciones sociales, las entidades sin ánimo de lucro, pues no pueden construir, no pueden tejer. Pero decir que es la moneda de estos, pues decir que es realmente la esencia o la molécula de todos estos capitales que son entonces el patrimonio que tenemos como humanidad, no es definir confianza. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿en qué campo ubicarían a la confianza? ¿En el campo intelectual? O sea, ¿es un tema del intelecto? Como ha dicho Osvaldo, un poco coherencia, ¿o es un tema de las emociones? Levántenme la mano el que piensa que la confianza es del intelecto. Pero no se ponen las dos. No, está más, o ¿dónde está más? ¿En el intelecto o en las emociones? Porque mucha gente, en cambio, define la confianza como, hombre, yo confío en mí, por lo tanto confío en los demás. Irene, perdón, o sea, interrumpí el sondeo. subjetivo. No, sigamos con el sondeo, Irene, no quería interrumpirlo. Sí, sino que, exacto, por eso quiero como ilustrar. En una pregunta que hicimos en un tema muy lindo que se llama el expulsadero, en un festival de confiar precisamente, alrededor de 312 personas entraban a una cabina donde lo que encontraban era un espejo, y se encontraban con ellos mismos, y tenían que responder a la pregunta, ¿los demás pueden confiar en ti? ¿Por qué? De 312, solo 6 respondieron que no. Digamos que no o medio no. Todas las demás sí. Pero vemos cómo se contrasta con el nivel de desconfianza. O sea, todo el mundo, mucha gente desconfía del otro, pero todos deben confiar en mí. Y muchas de las respuestas que precisamente hablaban de la coherencia, la honestidad. O sea, yo soy confiable porque soy honesta, soy confiable porque soy coherente, pero muchas eran desde lo subjetivo, porque soy amorosa, porque soy servicial, porque confío en mí. Entonces, volvamos otra vez a la pregunta. ¿Es un tema que es del campo intelectual, más de lo intelectual que de lo subjetivo?
¿O de lo emocional o es de lo emocional? ¿Quién va por lo intelectual? Levanten la mano. Bueno, ¿y quién va por lo emocional? Impresionante. Estoy en contravía de ustedes, estoy solo con Osvaldo, con Adolfo. Porque, bueno, y ahora les voy a explicar más, pero creo que la confianza tiene que estar, o lo que invitaría es que piensen que la confianza está más en el intelecto, porque la confianza es recíproca, es una actividad de doble vía. Yo no puedo solo, y eso me parece que es una de las grandes como ausencias que yo encuentro en las mediciones. Siempre se está midiendo la desconfianza o la confianza en el otro, en qué hicieron los demás para que yo no confíe. Pero es que yo, ¿qué estoy haciendo para confiar? ¿O será que es que no confiamos porque no confiamos en nosotros mismos? O porque no hacemos la tarea de entender qué es lo que debemos confiar, o entender al otro, o entender mejor lo que están haciendo las empresas, o los políticos, o las organizaciones sociales, para poder confiar. Porque confiar es responsabilidad. Entonces, después seguiremos, me eché todo el discurso, pero quería como moverles un poco el piso, porque se tiende a pensar en la confianza como, pues, o sea, muy bien, Osvaldo, que empezaste por ahí, por la definición de qué es confiar, porque es una cosa que todos estamos viendo de una manera muy diferente. Percibimos la confianza o tenemos una definición de confianza amplísima. Estupendo, muchas gracias, Irene, por esa paradoja, pero también por la metáfora de la moneda. Vice Juan Pablo, ¿y qué es confianza? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle a Edelman por la presentación, muy retadora. Celebro que las empresas estemos con ese reconocimiento. Lo segundo, agradecerte, Adolfo, por la invitación, y pues un saludo especial a todos. A ver, yo creo que la confianza es el principio y la base de todo. Pues sin confianza nada funciona. Y seguramente si a cada uno de nosotros nos preguntan qué es la confianza, pues vamos a tener respuestas muy similares y muy parecidas. Pero yo diría que para mí la confianza es la creencia que uno tiene en una persona o en una empresa, de que hace las cosas responsablemente y cumple sus compromisos. La confianza es el pilar en el que se construyen las relaciones interpersonales, familiares, empresariales. Y pues para no ser repetitivo, y en la presentación lo decían, pues construir confianza es muy difícil, destruir la confianza es muy fácil. Y nosotros pues al interior de la organización creemos que es imposible que se pueda generar confianza desde el sector empresarial si las personas que hacen parte de la organización no sienten esa misma confianza, y tratamos de que todos los postulados estratégicos, las diferentes acciones logren conexiones, y entonces al interior de la organización se trabaja en el tema del liderazgo, que la gente tenga un propósito, que tenga un sentido. El gobierno corporativo en una entidad como la nuestra en el sector empresarial genera confianza en la medida en que hay pesos, contrapesos en las decisiones, que las organizaciones no pueden tomar decisiones independientemente de los cargos, ni el presidente de la compañía ni yo estamos libres, tenemos que cumplir con unos roles, unas responsabilidades. Desde la misma construcción y de la proyección de la marca, las acciones de los empleados reflejan y construyen la confianza. Y cerraría diciendo que la confianza implica tener una cercanía con los clientes, un diálogo abierto, un diálogo directo, y cumplir con lo que uno está prometiendo en sus ofertas y en sus productos y demás. Vice, muchas gracias. Me voy a quedar con usted por lo siguiente. Pues miren, hasta acá, esta primera ronda muy buena de definiciones, escuchamos expectativa, escuchamos coherencia, creencias y aquella metáfora de la moneda que es muy potente. Con eso en mente, miren,
diapositiva que Juanita pasaste a toda velocidad. No era el propósito, como lo habíamos acordado. No, mentiras. Hay una diapositiva que decía reconstruir la confianza, responsabilidad de todos, que es el gran mensaje pues, del barómetro. Y ahí, pues obviamente, pues eso nos habla en primera persona. Y entonces en particular quisiera detenerme en eso, en los actores, Vice, quisiera arrancar por usted, en particular desde ese rol, digamos, de los líderes empresariales. Esto es una gran responsabilidad, como vemos. O sea, si las empresas, lo que nos están mostrando los datos son las grandes depositarias de confianza, pues están llamadas, eso nos lo decían nuestras compañeras de Delman, como a mediar, como a promover. ¿Cómo lo ve usted, Vice? Sí, yo creo que el sector empresarial juega un papel fundamental, y yo creo que no es gratuito ese resultado, en la medida en que las empresas pues generan empleo, contribuyen al desarrollo económico y social del país, están participando en la definición de políticas públicas. Entonces, creo que la diferencia que existe en el sector empresarial, y ahorita de pronto yo veía algo como contradictorio, pero después lo profundizamos. Alguien mencionaba ahora que el resultado de confianza no es en la persona, sino es en la institución, pero yo pienso que las personas y su investidura son las que sí generan la confianza. Y solamente por ilustrar un ejemplo, lo que pasó aquí en Medellín en la alcaldía anterior y lo que está pasando ahora, en la alcaldía anterior no había confianza y en la alcaldía actual hay confianza. Entonces, eso parte del liderazgo, de la visión de un líder. Y en el sector empresarial, pues creo que las características que deben rodear a los líderes es ese liderazgo humanista, un liderazgo que haga consciente de cuál es el papel y rol que juega en la sociedad, que más allá de unos resultados económicos tenga una escucha activa para que identifique cuáles son las necesidades de la sociedad y trate de tender puentes para que logre transformación. Uno de los líderes empresariales de esta organización, no sé si la frase era de él, pero se la escuché a él, decía que no podrían haber empresas exitosas con comunidades fracasadas, y creo que esa activa escucha que se está promoviendo de las organizaciones empieza a generar transformación y a llevar esperanza en que sí se pueden plantear elementos y cumpliendo esos elementos se reconstruye la confianza. Creo que las alianzas entre el sector público, el sector privado y la universidad deben mantenerse. Yo creo que esa tríada indiscutiblemente contribuye a generar todo ese ambiente positivo para la confianza. Vice, muchas gracias. Verónica, y te hicieron una alusión. Te lo voy a preguntar por esto, digamos que sale mal librado claramente, pues digamos como la dimensión gubernamental. Sin embargo, el vice te hace ahí como un guiño de decir, y bueno, un plan de desarrollo que además hace la apuesta, la declara por la confianza. ¿Qué crees vos? ¿Cuál es el rol ahí, digamos, como del actor gubernamental justamente alrededor de este proceso que nos propone Delman de reconstruir confianza? Muchas gracias, profe, y yo estoy de acuerdo con Juan Pablo con que sí hay sin duda una responsabilidad que recae en el líder o en la cara visible de las instituciones, que pues idealmente, claro, ¿qué más quisiéramos? Creo que todos, que tener una confianza indestructible en las instituciones gubernamentales, académicas, etcétera, pero como humanos también la relación la tenemos pues con las personas que ocupan en ciertos momentos ciertos roles de liderazgo. Y ahí es indiscutible lo que dice Juan Pablo, y es si hay un aumento de confianza, y yo para no equivocarme tengo aquí esta cifra que no es inventada ni es sacada del sombrero, y es entre
2023 y 2024 la diferencia en el recaudo de impuestos es de 281.000 millones en Medellín. Es decir, la gente realmente deja de pagar impuestos si no siente que están bien invertidos. Y de repente llega un gobierno nuevo, ¿cierto? No una alcaldía, pero sí podemos hablar de un gobierno distinto y la gente empieza a confiar nuevamente, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que hay dos cosas importantes. La primera, como decía ahorita, creo que es dar la cara, ¿cierto? Eso es importante siempre porque en ningún contexto, ni académico, ni empresarial, ni social, pues las cosas son perfectas y casi nada sale como uno lo planea, ¿cierto? Hay muchos obstáculos que se presentan en el camino y cuando las cosas no están saliendo bien, pues uno tiene que ir a dar la cara. Y, por ejemplo, eso lo hemos visto en el caso de Medellín en la reciente emergencia invernal, ¿cierto? Hay cosas muy duras que están pasando. Por décadas esta ciudad se ha construido sin una planeación, digamos, urbana, necesariamente en las laderas. ¿Y qué está pasando hoy? Las casas están cayendo, ¿cierto? Hoy, con la emergencia invernal, lo que está pasando es la gente se tiene que ir de su casa para cuidar su vida, y eso es una cosa muy dura, ¿cierto? Ahora, ¿cómo mantiene uno la confianza con una población que está pasando por un momento así de difícil? Está presente y no es solamente puedes ir a saludar, sino ir a decir, bueno, ¿qué más oferta le ofrezco yo a esta persona? Si te estoy diciendo, Juanita, te tienes que ir de tu casa, ¿cómo no te presto entonces un servicio de un arriendo temporal, por ejemplo, que es la herramienta que hoy tenemos? Claro, la gente dice, bueno, qué cosa tan difícil, pero al menos, ¿cierto? Al menos están aquí, al menos. Entonces, por un lado está eso, por el otro lado creo que es muy importante uno recordarse siempre la promesa de valor, ¿cierto? Con la que llega un gobierno, con la que llega una institución, que en este caso es curioso porque la promesa de valor del gobierno de Fico era justo recuperar la confianza, ¿cierto? Esa es la gran promesa de valor. Y aquí se ve que se está cumpliendo con ese dato que les doy del recaudo de impuestos. Pero, por ejemplo, las acciones en sí mismas no generan confianza o desconfianza. Juanjo, que fue mi estudiante, sabe que yo siempre les hablo del proceso de paz cuando hay que hablar, ¿cierto?, de lenguaje versus política y acciones en la realidad. Y, por ejemplo, si uno veía, por ejemplo, a Santos tomándose un tinto con Timochenko, pues nadie va a condenar esa acción porque su promesa de valor, al menos en el segundo gobierno, era de diálogo, de paz, de construcción pero si esa misma acción la hubiera hecho Uribe, cuya promesa de valor era acabar con la guerrilla, pues la gente sí se muere de la rabia, ¿cierto? Claro, ¿qué hace tomándose pues un café con y es la misma acción, ¿cierto? Pero vamos muy ligados a las promesas de valor y es lo que la gente finalmente espera que un gobernante cumpla, al menos sus electores, que son su base primera de confianza, ¿cierto? Empezaría por ahí. Secretaria, muchas gracias. No, y te agradezco que rescates aquí estas expresiones, porque además las ilustras, que valga la pena hacer alusión a nuestro profesor emérito y amigo Jorge Giraldo, que destaca mucho esto, Verónica, que vos decís, de dar la cara y lo que dijiste, de estar ahí. Eso, sin duda, es base de confianza. Ahorita Irene me estaba haciendo aquí malas señas porque olvidé el sector ONGs, Daniel, que vos me salvaste. Quiero que hablemos de eso y quiero escuchar en ese punto en particular tanto a Irene como pues que nos ha liderado el ecosistema del sector social y que lo sigue liderando y lo seguirá liderando, pero que también allí pues la economía solidaria tiene mucho que decir. El papel de las ONGs, el papel del sector social en la construcción de confianza, Irene. Pues Osvaldo, yo primero Adolfo. te digo, perdón, Adolfo, es que esos dos nombres, pues. Hagamos un intercambio, vos vas a vencer a confianza. Sería interesante. Hagamos eso. De acuerdo, ¿no? Me gustaría. Y que Osvaldo venga aquí buenísimo. Bueno, no, yo quiero primero decir que como considero que la confianza es una relación como el amor, como un matrimonio. O sea, los dos ponen, el que da confianza y el que la recibe. Quiero que pensemos mucho en eso. Entonces, cuando uno dice, ¿qué podemos hacer para aumentar confianza? No son solo los que están siendo evaluados cuánto confían en ellos, sino los ciudadanos en general. Y allí entonces entra la respuesta de las organizaciones sociales, pero no la limito a ellas.
sino que también a la academia y a la empresa. Creo que tenemos que exigirle más a los ciudadanos, a cada uno de nosotros, qué está haciendo para aumentar confianza. Es decir, qué responsabilidad están teniendo en esa relación, que es una responsabilidad básicamente de información, de saber si puede o no confiar en alguien, pero no irse porque visceralmente o porque por lo que aparentemente o por percepción puedo entregarle confianza a alguien. No, por eso es que invito a que sea más una acción del intelecto. Entonces, a mí me parece que las organizaciones que tienen una relación tan cercana con los ciudadanos, pero la academia, por ejemplo, con los estudiantes y las empresas con sus trabajadores, con sus empleados, es decirles, venga, aumentemos confianza de manera conjunta, construyamos confianza basados en la información. Entonces, transparencia, honestidad, comunicación constante, pero que se considere que sea una responsabilidad de los dos. La confianza, y tal vez por eso estoy de acuerdo con lo que dice Osvaldo, que está en disputa, es porque no consideramos que es un bien común. Y si es un bien común, como lo hemos dicho, todos participamos en él. Muchas gracias, Irene. Osvaldo, pues reciprocidad, transparencia, que tiene mucho que ver con la coherencia que usted nos propone, usted que nos lanza incluso a un bazar de la confianza. Sector social y, por ejemplo, en particular desde la economía solidaria, ¿cuál es ese rol que pueden jugar? Bueno, yo creo que es una responsabilidad colectiva, pues no es de cada uno, cómo nos integramos, cómo nos juntamos, cómo eliminamos esas barreras para que podamos hacer una acción mucho más trascendente. Aquí tengo que decir pues que yo trabajo en un sector y además una entidad, como lo dije ahora, que tiene esa obligación pues a propósito por su naturaleza, es de naturaleza cooperativa y además pues por que manejamos el dinero de la gente. Entonces, ¿cómo actuar en función de ser recíproco con la confianza en un ejercicio del manejo del dinero, no? La solidaridad ni antes ni después, sino que haga parte del ejercicio mismo de la actividad financiera, pues. Y yo no sé si esa misma condición, a propósito de la confianza, y muchas de las transacciones que hoy se originan en el mundo global del capital, están fincadas en la confianza a propósito de lo que tú decías, que debería ser desde el intelecto, estar más en otros escenarios. O incluso, pues digamos, lo del intelecto en el mundo global del capital, están muy fincados hoy los escenarios de confianza en los modelos de riesgo. ¿Te presto o no te presto? ¿Sos sujeto de crédito o no sos sujeto de crédito? Y no solamente para otorgarte un crédito, sino muchas veces para ir a la educación privada, que las universidades nos terminan concediendo un crédito en función también si sos o no sujeto de crédito, o incluso para pagar una factura en la salud privada, también se desarrolla ese concepto. Entonces fíjense que ahí hay una situación que la debemos de tener en cuenta porque hoy estamos muy en el mundo de los riesgos. Entonces cuando tú me preguntas si ven y desde el sector cooperativo y solidario, pues hay que hacer una combinación. Por ejemplo, nosotros no tenemos fábrica de créditos, sino taller de sueños y soluciones. Y ahí hay una redefinición muy clara en relación a que no solamente medie la capacidad de pago, sino también de la construcción de confianza con el asociado. Es que no es un cliente, es mi asociado. Entonces, en estos días decía, pues a propósito de la muerte del Papa Francisco, eso lo ha dicho mucha gente, que 1 más 1 con la visión solidaria de la cooperación da 3. En el mundo de los riesgos, 1 más 1 siempre da 2. No hay ninguna posibilidad. Pues a propósito de cómo con la visión de lo cooperativo, de lo solidario, es factible apostarle mucho más abiertamente en apetito de riesgo a la confianza. A propósito que hablaba ahora Santiago de las tejedurías, nosotros animamos con otras cooperativas una entidad que se llama Fomentamos, que le presta a la gente en los barrios populares a través de una metodología de círculos solidarios. Si uno no paga, pagan todos.
Y para algunos un planteamiento como esos es casi que una amenaza. ¿Cómo así que me vas a meter en un proyecto colectivo del barrio donde si una persona no paga, pagamos todos? Y eso funciona. 1.250 círculos solidarios a lo largo y ancho no solamente de Antioquia, sino ya de muchos otros lugares del país. 1.250 en casi 30.000 personas. ¿Y saben cuál es el indicador de mora? A 15 días, menor al 3%. Pues a propósito de que si es factible a partir de la confianza en los sectores populares a través de formas asociativas y solidarias, generar coherencia en un tema que no es menor, que es muy complicado, que es el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Dónde está la discusión hoy de la reforma laboral? Finalmente se traduce, no es que si pagamos más, eso tiene una incidencia mayúscula con relación a las empresas. Ahí no hay una visión integral a propósito de la ética, que también implica tomar decisiones en escenarios no solamente de concepción del valor, de que el balance sea bonito y que eso le permita a los hijos tener reconocimiento, incluso un modelo del mundo del capital muy fincado y que si los resultados son buenos, ya sabemos cómo le pagan al CEO. No es un salario fijo, sino que es variable dependiendo mucho del resultado. Habría que involucrar entonces también en estas evaluaciones de los CEOs los impactos no solamente del balance, sino de qué sociedad estamos construyendo. Entonces, en el caso del sector cooperativo, yo creo que, y solidario, ahí tenemos una inmensa responsabilidad de cómo somos coherentes con eso. Antes de venir aquí ahora tenía una reunión con el área de comunicaciones de Confiar, que están haciendo un diseño de un nuevo sitio web para Confiar. Y la propuesta la vi muy en el marco tradicional de cómo actúan las organizaciones del mundo del capital. Le prestamos para libre inversión, para lo que necesite. Yo les decía, ese no puede ser el discurso de una entidad que plantea lo siguiente desde el punto de vista de una lógica ética: ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia. Con ese discurso a mí no me dan trabajo en ninguna entidad financiera tradicional. No jodas, esos pendejos, ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia, o sea que no crecemos la cartera. Y si no se crece la cartera, entonces ¿de qué vamos a vivir? Entonces esto es un tema, pues a propósito de tu pregunta, de qué puede hacer el sector cooperativo, cosas muy distintas. Aquí en EAFI, pues que es una escuela de administración, me imagino pues que son cultores de este hombre de la administración que dice que hay que definir una estrategia diferenciada de valor. ¿Cómo es que llama ese académico? ¿Quién? No es Drucker. Hay un hombre en la academia que plantea de manera reiterada que hay que definir una mezcla única de valor. Estamos pues en una escuela de negocios y no sabemos de eso. A propósito de ese concepto, bueno, entonces del valor público, recuperemos eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Michael Porter. Michael Porter. Entonces, ¿cómo hacemos, en el caso de las cooperativas, un desarrollo empresarial con el desarrollo de una estrategia única de valor diferenciada a como la hace el mundo del capital? Que el mundo del capital todos terminan haciendo modelos de riesgo, todos prometen sueños, prometen ser escenarios de confianza, y entonces, pues, rematando, tenemos una gran responsabilidad, pues, desde el sector social. ¿Qué hacemos distinto? Y que no solamente desde el sector social, sino también desde la administración pública. Yo siempre he sido contrario a ese criterio que dice que es que hay que nombrar en la alcaldía una persona que haga gerencia. No hay que nombrar un alcalde, porque hay una diferenciación clara y profunda en el ejercicio del rol de ser alcalde que ser gerente de una empresa. Osvaldo, muchas gracias. Con pullas y todo, muy bienvenidas. A propósito del agravio. A propósito del agravio. Me sentí ofendido. No, mentiras. Todo lo contrario. Muy amorosa la diferencia. Un pulloso. Pero hay confianza, hay afecto. Entonces, miren, a propósito, para seguir aquí construyendo confianza, el tiempo no está terminando. Entonces yo les voy a proponer, no se me ha escapado, porque allí Daniel me puede hacer señal, ya se te va a olvidar los medios. Pero miren, es que se quisiera hacer una ronda, porque desde el Centro de Valor Público
nos interesa promover pues estas conversaciones que necesitamos. O sea, hoy en el país es una realidad. Desafortunadamente nos hablan de pues unas posturas y lo que se nos viene y se nos va a grabar, polarización, de posverdad, de pesimismo, pero miren, en ninguno de esos indicadores dice que la confianza es cero, en ninguno de esos, en todos, en el peor de los casos, todos son mayores que cero. Es decir, nosotros sí confiamos. Y en ese sentido, yo quisiera hacer como una ronda. Voy a empezar por la profe, que además sabe mucho de estos temas, porque se ha hecho alusión. ¿Cómo es que le llama usted, Osvaldo? Taller de ilusión. Taller de sueños y soluciones. Taller de sueños y soluciones, eso es muy distinto a ir a pedir un crédito. Desde el lenguaje, querida profesora Verónica, eso, por lo que se nos viene, digamos, esta conexión entre confianza y democracia, ¿cómo hacerle frente? ¿Vos qué nos dirías? Profe, yo creo que hay que seguir conversando, Al final, estos escenarios de diálogo entre las comunidades, entre las personas, trazándose sobre todo propósitos comunes, son clave en este escenario, digamos, que es álgido en temas políticos. Qué pena. Y ahí yo también quiero decir que desde la alcaldía, pues sí nos mantenemos optimistas en este sentido. Y a pesar pues de estas cifras que nos dan muy duro al sector gubernamental según lo que vemos ahorita, pues nosotros también como equipo de gobierno y también como pupilos suyos, que aquí está pues una parte importante de la gente que se encarga de hablar de confianza y de trazar indicadores de confianza que, como usted lo decía, son el pilar fundamental de nuestro plan de desarrollo, pues esta generación de confianza y de espacios para hablar sobre esto también se hace desde lo público. Aquí está Nati como subsecretaria de Ciudadanía Cultural, Isaac, Caro, Trujillo, Goya, bueno, todo este equipo que su día a día es hablar de cultura ciudadana, por ejemplo, acaba de hacer un ejercicio muy interesante en 20 barrios complejos de Medellín, donde se están haciendo lo que ellos llaman laboratorios barriales. Y no son, bueno, ese lápiz dejémoslo ahí, más bien. Gracias. Y no son los barrios, digamos, más exentos de conflictos, sino todo lo contrario, donde hay más conflictos y más temas por resolver. Y en esos barrios donde empezamos hay 1.600 encuestas que nos dicen que más del 40% de las personas creen que se puede confiar en la gente. Esa cifra, comparativamente, con países, por ejemplo, como Austria, Francia, Alemania, nosotros como ciudad y en esos barrios específicamente estamos por encima, ¿cierto? De esa creencia de si puedo confiar en los demás. Por ejemplo, la alcaldía en esas encuestas es el segundo actor en el que la gente más confía, después de los amigos, ¿cierto? Entonces, y lo último que me parece importante resaltar, ya ellos tendrán la ocasión de presentar esta encuesta de manera formal y esta medición de manera formal, que es nuestra medición propia de confianza, pero al final la gente dice: estoy muy orgullosa de ser de Medellín, y el orgullo también es un tema que nos arraiga la confianza y cómo confiamos entre nosotros porque estamos orgullosos de ser de acá. Entonces, en ese sentido, profe, yo creo que hay razones para mantenernos optimistas desde las ciudades, desde Medellín al menos, y esto lo logramos es conversando, lo logramos es sentándonos en una mesa, pues a ver qué voluntad y qué disposición hay también para resolver los conflictos, y cuál es el país que nos soñamos entonces también de aquí en adelante, ¿cierto? Y cómo a través de la conversación mitigamos ese riesgo de polarización que al final es una amenaza para la democracia siempre. Entonces, conversando. ¡Qué maravilla! Pues muchas gracias por compartirnos aquí la primicia de lo que están haciendo allí ese equipazo. Vice, adelante. Yo pues quisiera plantear también pues como unos retos que tenemos para que el liderazgo público recupere pues esa legitimidad de la que está hablando Verónica, pero no es dejar el balón del lado del político, sino yo creo que hay que empezar a crear también una conciencia colectiva de romper con la indiferencia. Pues ahorita lo mencionabas, el próximo año hay elecciones, y realmente los que tienen capacidad de elegir
los gobernantes son indiferentes, y por ahí pues el dicho de que cada pueblo se merece pues sus gobernantes. Entonces creo que primero romper esa indiferencia. Lo segundo es que yo creo que el rol de la justicia y de los medios de comunicación también juegan un papel fundamental. Los medios de comunicación en cumplir con su deber de informar ética y responsablemente, y por el otro lado, pues la justicia en ser impecable con romper con esa corrupción. Pues ahí vemos presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes que a propósito estaban tramitando pues la reforma pensional enredados en temas de corrupción, y ojalá pues la justicia sea impecable, porque esa es la forma que también empezamos a devolverle legitimidad a la política en el país. Lo otro es que hay que buscar que las universidades formen a sus estudiantes y que despierten el interés por lo público. Hay que cambiar liderazgos, porque es que si uno mira para atrás, los liderazgos políticos siguen siendo los mismos y no se cumple, se rompe la confianza, no se tiene la legitimidad. Y lo último que yo mencionaría es que hay que fomentar toda esa alianza pública o privada universidad. Sabemos que el sector empresarial está gozando pues de las mieles de unos muy buenos resultados que presentan, y creo que hay cosas que pueden servir para que se traduzcan en el direccionamiento de las entidades públicas. Muchas gracias, vice Juan Pablo, por traer esos retos aquí sobre la mesa. Don Osvaldo. Democracia y confianza. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en este país. ¿Cómo entendemos la democracia? En la interpretación, pues, de que quien gane sea en los que yo creo, y no permitirnos la alternancia. El problema mayor que hoy tiene este país es eso. Estábamos muy acostumbrados que en el ejercicio de la democracia siempre ganara un sector determinado en el ejercicio de la política. Y eso no es un invento mío, eso es del profe Jorge Giraldo, que insiste mucho en eso cada que yo lo escucho pues hablando de este asunto. ¿Cómo diablos vamos a avanzar en un país donde nos cuesta tanto aceptar que otros lleguen al ejercicio del gobierno? Nos cuesta demasiado eso. Y eso lo resolvemos incluso entonces apoyados en los medios de comunicación que están hoy en manos del gran capital, que aparte pues de tener empresas, se le ocurrió que era muy importante tener incidencia comprando los medios y entrar a jugar en un escenario de todos los días, reiterar y repetir que esto va muy mal, que esto va muy mal. Entonces no contribuyen, y ahí lo mostraron los indicadores, ¿no? ¿Cómo están los medios de comunicación? Y eso pues que no les va tan mal porque también tienen influencia en los encuestadores. Y eso finalmente los favorece un poco, pero es que es absolutamente aterrador lo que pasa todos los días en la voz de los medios, pues, y de quienes hacen ese ejercicio. No, que el problema fuera generar desconfianza. Si no contribuyen a la confianza, generan desconfianza. No, hay una cosa que en mi criterio es peor. Abusan de la confianza. Hacen abuso de confianza. Y el abuso de confianza incluso está tipificado como un asunto del Código Penal. No les pasa absolutamente nada, generando una opinión pública que nos hace ver pues, que el país todos los días va mal. Fabio Echeverri Correa solía decir cuando fue presidente de la ANDI muchos años, el país va muy mal, pero la economía va muy bien. Eso fue el discurso y por eso recordamos mucho a ese señor. El país va muy mal, pero la economía va muy bien. Los negocios salían muy positivos. Hoy la generalización es, el país va muy mal, la economía va muy mal, la paz va muy mal, pero a las empresas les va muy bien. Pues, os estaré diciendo mentiras, no es sino ver los resultados de las empresas, incluso publicitado por el periódico El Colombiano, lo que fue el ejercicio de las empresas en el año 2024, y pareciera que comenzando el 2025, a pesar de que el país va muy mal, la economía va muy mal, no hay paz,
los resultados de las empresas son muy positivos, sobre todo de la gran empresa. Y lo digo yo, que además hago parte del consejo directivo de una caja de compensación, tengo información de primera mano de que los resultados no son pues como pensamos. Esto para decir pues también, sí, claro, y podemos tener diferencias, pero definitivamente un asunto fundamental de la democracia es entender cómo resolver la diferencia. Porque además la pretendemos también resolver con el discurso del odio. Y eso es una cosa que está corriendo, haciendo carrera. Y el discurso del odio está mucho más allá de los youtubers. Está muy en los que tienen el micrófono todos los días y que están en medios masivos de gran importancia y relevancia, a los que la gente finalmente les termina, ¿qué? Creyendo. Pues a propósito de la pregunta provocadora tuya del tema de confianza y democracia, pues entonces, ¿cómo aplicamos la democracia? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo estamos trabajando en función de qué va a pasar en el 2026? ¿O es un asunto meramente electoral y de preparar votantes, o empezar a hacer pues lo que se plantea en medio de cómo resolvemos la diferencia? En la conversación, conversando y reconociendo en qué vamos bien, en qué vamos mal y qué cosas nuevas también hay que hacer. El mundo no es multipolar, pues unipolar como nos lo han vendido. Esto es multipolar. Y no es sino ver pues hoy cómo la gente resuelve comprar muchas cositas a través de una plataforma que se llama, ¿cómo es? Temu. Temu. Que está acabando además con el negocio de todas las señoras en los barrios que vendían con revistas. Porque la gente no se aguanta, a propósito de la emocionalidad, de esperar que venga la señora con la revista, pues si yo la puedo comprar a Temu. ¿Y dónde está Temu? ¿De dónde vienen esos tenis? ¿Y cómo serán los niveles de acumulación del mundo del capital en los excesos de producción? Que eso no tiene una lógica desde el punto de vista de la logística y la eficiencia del mundo del capital. Traer un container con unos tenis, un paquetico para Santa Cruz, un paquetico para Dabeiba, pues es mucho más fácil traer container para venderlos en el Hueco o en un gran centro comercial. ¿No sería más eficiente? Pues a propósito de cómo va este mundo y cómo los chinos están... Yo no me imagino pues esa capacidad de los chinos recibiendo plata de todos los lugares del mundo en transferencias inmediatas, porque hay que pagar por anticipado para que te manden los tenis. Como hay que comprar minutos por anticipado para tener derecho a minutos, porque esa es una de las lógicas que cambió en el capital. Todo nos lo venden por anticipado. Y eso da un gran poder. Todo el mundo comprando Netflix por anticipado, comprando el acceso a ver los partidos de fútbol por anticipado. Bueno. Muchas gracias, Osvaldo. Créame que valoramos sus miradas disímiles. Necesitamos escuchar también, necesitamos... Mejoramos, no puyas. Vamos mejorando en la construcción. A vos disímil. Porque no, queremos escuchar. Entonces vamos a cerrar esta ronda con la voz de Irene y por favor recoger algunas sensaciones, preguntas de ustedes. Irene, por favor, conexión, confianza y democracia. Pues la democracia, ¿qué es sino el gobierno de todos? Entonces es como recuperar eso nuevamente. Pues yo sí soy como ciudadanista. Yo digo allí el espíritu crítico, pues lo has dicho un poco, cómo ponemos más a las personas interesadas en lo público, pero no es solo en lo público, pues de nuevo, es también en lo social, es también en lo económico, porque todos estamos contribuyendo al progreso. Pero entonces es capacidad crítica, para la democracia, capacidad crítica, que no es desconfianza. La duda metódica, el pensamiento crítico es el inicio de la confianza. Yo no podría pensar, y por eso vuelvo a decir que es una actividad del intelecto, yo no puedo pensar en confiar en alguien si no le he hecho antes la debida diligencia, ¿cierto? Y la debida diligencia es eso, es el pensamiento crítico, es poder tener firmeza en que la otra persona me va a responder a lo que yo le pida porque ya la conozco.
ya la conozco, ya sé que lo va a poder hacer. Entonces haría en el pensamiento crítico. Y a propósito de Temu, solo una cosita con eso, pues, porque China, si lo vieron en las mediciones, se dieron cuenta, estaba el nivel de confianza en los gobiernos, punteando China. Entonces yo digo, ¿cuál confianza? ¿Sí? O sea, eso nos tiene que decir, cuando en el otro extremo está Japón, en el extremo de la confianza en el gobierno está Japón, nos tenemos que preguntar muy bien el reto enorme de lo que significa realmente medir confianza. Porque para mí lo que se midió allí fue miedo. En China es miedo, que es el opuesto, como decías, el opuesto a la confianza. 365 veces dice la Biblia, no tengáis miedo, que es lo mismo que decir, confíen. Es la petición más alta que hace Dios, no ámenme por encima de todas las cosas, que es el primer mandamiento. La petición más reiterada es confíen, pero la confianza es una actividad de responsabilidad, insisto. Excelente, Irene, quedó en cierre ese reto ahí de confianza no es miedo, diría por ahí una tesis que conocemos. Entonces les proponemos aquí Juan José, el mejor estudiante de la profesora Verónica, a juicio de Juan José, va a pasar por sus puestos, eso. Entonces les propongo que recojamos 2 o 3 preguntas, sensaciones, también comentarios. Muy bienvenidos. Entonces les pasamos el micrófono para que efectivamente nos quede en la grabación. Por favor, nombre antes de lanzar la pregunta. Adelante. Hola, mucho gusto. Yo soy Ani Zuluaga y soy una ciudadana. Deconstruyendo su desconfianza. Llevo 1 año en esto de forma muy consciente. Entonces, gracias por crear este espacio, porque no me lo había planteado como, bueno, ¿qué puede decir un gerente o etcétera, pues desde sus roles respecto a este tema? Me doy ese gusto de decir que he hecho muy consciente el hecho porque me he permitido vivir en diferentes barrios de diferentes estratos socioeconómicos, debo decirlo, con diferentes dinámicas sociales y escucharme, decir dónde me siento más confiada y menos confiada. Entonces, la estética externa me habla de dónde me siento más segura o insegura, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso es como un discurso bien flotante ahí, como que no hay una última palabra. Y entonces coincido con ustedes, la confianza está en disputa y bajo amenaza, ¿cierto? Porque no nos estamos dando cuenta cuáles son esos factores que amenazan, por ejemplo, el relacionamiento. Entonces, dentro de esa deconstrucción de mi desconfianza, en un esfuerzo por mejorar mi relacionamiento con los demás, tuve que preguntarme cuál era mi relacionamiento conmigo misma, ¿cierto? Y esos factores que cortan el relacionamiento muchas veces son externos y tiene que ver con medios de comunicación, abuso de ciertas cosas como por ejemplo las pantallas. Entonces, ¿qué persona puede naturalizar el crear amistad? Los niños. Entonces, esas amenazas para mí son más alarmantes en los niños, porque entonces son caldo de cultivo de desconfianza y los niños están súper conectados a las pantallas. Bueno, hay algo que les quería decir también, es que mi pensamiento se llama pensamiento rizomático. O sea que muy probablemente en esta intervención combiné cosas incombinables y difíciles de ver, entonces eventualmente escribir un artículo porque pues me sentí muy estimulada por lo que vemos hoy, pero como para súper mega resumir es la confianza, si está en disputa, está bajo amenaza, prendo las alarmas porque aspectos como el abuso de pantallas están afectando el desarrollo crítico de los niños, también como yo pues crecí con esa diferenciación de virtualidad y no virtualidad, pues como que me queda más fácil, pero a ellos no tanto. Entonces, ¿por qué vemos el fenómeno de Temu también como muy relacionado a estas tempranas edades? Sí, porque entonces hay una pérdida de este pensamiento crítico capaz de definir, bueno, si yo compro aquí, ¿qué pasa? ¿En quién estoy confiando mi conciencia y en quién no?
Gracias. Ana, no, gracias a vos por tu aporte desde el pensamiento rizomático, pero muy valioso, aquí lo estaba diciendo con Osvaldo, editorializás el asunto, primero pues por hacerle eco, y muy interesante, no solo hacerle eco, sino complementar lo de la disputa y bajo amenaza, pero qué bueno, Ana, que nos compartas esto de tu proceso, y yo creo que no es el tuyo, el de todos, de construir la desconfianza en la que estamos inmersos. Muchas gracias, Ana. Editorializaste el asunto ya. Compañero Arenas, adelante. Profesor Adolfo, muy buenos días, muchas gracias y gracias por propiciar este espacio. Y en este momento, pues, a título personal, más que el desafío profesional, de verdad que lo que me moviliza es eso, precisamente construir confianza en torno a las organizaciones de la sociedad civil. O sea, de verdad que es una pregunta que me hago todos los días y que es un desafío tremendo y que escuchándolos ahorita y cuando entra tan fuerte siempre la premisa, las lógicas de mercado y se instalan, me pregunto a veces si hay disposición y apertura para que desde otros sectores de la sociedad se construya confianza con la organización social desde la posibilidad de una suma cero. Y eso para esos sectores supone perder. Porque en términos de la disposición de tiempo, de las conversaciones que ahorita planteaba Santiago, ¿cierto? Es muy difícil y siempre en ese llamado a la acción inmediata, desde la organización social, tener que supeditarla siempre a la lógica de mercado. O sea, es muy complejo y en ese relacionamiento que desde en el momento cuando con Irene estábamos en Suma Social, siempre cómo aproximar a la empresa, cómo aproximar a otros sectores de manera genuina. Y en últimas uno va pensando que es una suma cero si se mide una variable, pero, o incluso negativa, pero si se tiene en cuenta otras variables, permite habilitar la democracia, permite habilitar otros escenarios que en últimas va a redundar en que la economía y que otras cosas vayan mejor, ¿cierto? Reduce la polarización, pero creo que es algo que nos desafía mucho y que pues tenemos que seguir construyendo. Entonces, enhorabuena y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, compañero Arenas Quirós. Teníamos otra intervención, Juan José, ¿cierto? Dos más, por favor, muy bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Carolina Alzate y me volé de otro panel para venir acá porque mi amiga me contó pues de este tema y me pareció esencial poder escucharles y también como queriendo resaltar la confianza como un valor. No sé si alguien lo ve desde este punto de vista. Pues hacemos un trabajo fuerte con generar confianza entre las familias campesinas y familias en la ciudad. Y le hacemos como es un modelo de economía solidaria que se llama comunidades que sustentan la agricultura, en las que estas familias en la ciudad hacen como si fuera una suscripción, que ahorita Osvaldo también mencionó un poquito esto, o sea, una suscripción, pero para que esa familia en el campo pueda mantener un ingreso fijo, mensual, económico, estable y justo. Cuando iniciamos este ejercicio, el enfoque era la economía solidaria, era economía para nuestros campesinos, justicia social en el campo, pero sin embargo uno de los valores y de los insumos más grandes que hemos encontrado es que de hecho la confianza como valor es lo que ha generado un cambio radical y ha transformado esas relaciones entre campo y ciudad. Entonces, pues sí, no sé si alguien quisiera hablarle un poco desde valor, si también lo ven así, pero pues es como el reconocimiento que hemos hecho a la confianza como un valor principal para establecer estos puentes. Carolina, muchas gracias por escaparte, por plantear la pregunta. Ahorita entonces recogemos a ver quién se lanza de entender confianza como valor. Y tenemos otra intervención. Otras. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta va más bueno, mi nombre es Andrés Jiménez. Mi pregunta va más orientada a si ustedes ven que hay una diferencia entre confianza y credibilidad. Porque para mí, cuando tú hablabas ahorita del tema de la emoción y el intelecto, para mí la confianza tiene que ver más con la emoción, la credibilidad tiene que ver más con el intelecto. Entonces yo voy al estadio y dejo parqueado el carro afuera.
yo puede que no confíe en la persona que me lo está cuidando, pero creo que el carro va a estar bien. Entonces, ¿por qué? Porque he ido antes y la información me dice que el carro sigue ahí. Entonces, quería preguntarles a ustedes cuáles ven que pueden ser las diferencias entre credibilidad y confianza y por qué son como interdependientes entre ellas. Gracias. Buenísimo, Andrés, muchas gracias. Otra persona aquí, y creo que había alguien más, y con eso recogemos aquí. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Jenny Tamayo, soy comunicadora social, coleguita de Verónica. En primer lugar, pues muchas gracias a AFIP, pero también a las personas de Edelman, y me preguntaba más para ellos. Yo año a año, desde hace un tiempo, tengo montada una conferencia y facilito una conferencia que se llama, aquí estoy, Comunicar en tiempos de desconfianza. Y me apoyo pues siempre en lo que ustedes publican y muchas gracias. Pero les cuento que eso es una novedad, uno empieza a hablar del barómetro de la confianza en muchos escenarios y dicen, ¿eso es qué? Entonces hay que volver a contar que cada año en el foro mundial se presenta esta investigación. Entonces, uno es qué hacer de verdad para darle más divulgación y conocer más estas cifras, que como decía Irene, uno las puede mirar como confianza, como miedo, pues porque son unas cifras muy elocuentes, o como decía Osvaldo, esa caída que viene dándose en la confianza de los medios de comunicación, cosa que no pasaba hace 10 años, y ahorita, yo no sé si ustedes lo tienen también así de claro, en las redes sociales, en las mismas redes, la gente se siente, ese agravio es muy fuerte en cuanto a redes, la gente se siente muy bien. Entonces uno, ¿cómo divulgar más y cómo hacer más eco de estas cifras? Y lo otro es, a mí me preocupa, la peor diapositiva, la más dura para mí, fue la que dijo que los niveles de agresión y de agravio más fuerte estaban entre los, corríjame, 18 y 35 años, ¿y dónde están entonces esos de 18 y 35 que están agraviando? Cuando ya también un colega de ustedes, que Lloré de Cuenca, dijo, la polarización es la droga oculta, o sea, produce el agraviar, el pelear, el responder en Twitter, eso produce una sensación como si fuera un drogadicto. Entonces, me parece que esa diapositiva es muy tenaz. ¿Dónde están esos jóvenes? Están en la universidad, están trabajando, son hijos de… Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque no nos podemos quedar pues solo con la cifra. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, Jenny. Y recogemos una última intervención, ¿cierto? Que había una mano allí levantada para dar aquí como el cierre. Espero podamos dar respuesta a las preguntas difíciles por el valor, la credibilidad. Ah, qué maravilla, Irene. Gracias, Juan Bernardo Galvez. Muchas gracias por este foro y por la presentación de lo del barómetro. Parece muy valioso. Una nota es que se dijo, lo dijo Irene, lo dijo también Osvaldo, se menciona que la democracia es pues como la capacidad de dirimir las diferencias, y bueno, hay una diferencia grande, porque tal vez sea la capacidad de dirimir los conflictos. Nosotros como sociedad, y muy específicamente en esta ciudad, le tenemos un inmenso pánico a la palabra conflicto, porque cada que mencionamos la palabra conflicto estamos relacionándola de inmediato con un número exacto de muertos. Pero yo creo que hay que reivindicar la importancia del conflicto y entender también, como lo decía algún político inglés, que la democracia es fundamentalmente la capacidad de contar cabezas sin romperlas. Y yo creo que eso ayudaría a entender también el papel mismo de la democracia, más allá de los conflictos que podamos enfrentar. Quería hacer una pregunta sobre el barómetro, porque me llama la atención, quisiera tratar de entender, cuando se habla de que la desconfianza es mayor en poblaciones de ingresos más bajos, ¿hay alguna correlación particular en los distintos países en términos de la desigualdad versus ese nivel alto, medio o bajo de agravio? Creo que allí habría una correlación valiosa
de la desigualdad, índice Gini, por tomar solamente alguna variable, respecto al nivel de agravios de esa población que se dice de la población de ingresos más bajos, porque fácilmente aquí habría un sesgo de presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Bernardo, por su intervención, por la pregunta. Sin duda ahorita tiene la palabra Daniel. Vamos a recoger aquí como una ronda última para reaccionar y para ir cerrando, porque esto está muy bueno, pero podemos seguir conversando, sobre todo pues como para cumplir los tiempos. Entonces, Irene, esta que se habla, credibilidad y no, pues adelante. sobre todo, quiero concentrarme en tu pregunta sobre si es credibilidad o confianza. Y volvemos al principio, ¿cierto? Tenemos que tratar de limitar un poco los conceptos cuando los conceptos todos los estamos como interpretando de una manera diferente. Porque si la confianza se construye en la conversación, estamos todos más o menos de acuerdo, es en el diálogo, en el traspasar fronteras, pues la célula de la conversación es la palabra, pero las palabras tienen distintos significados. Entonces, allí viene el gran dilema de ¿qué entiendes tú por confianza? ¿Qué entiendo yo por credibilidad? Entonces, más allá de eso, pues digamos que si nos ponemos de acuerdo en que confianza es creer, tener seguridad de que si soy en mí o en el otro o en lo otro, en las ideas, son como yo creo que son y van a responder como yo creo que van a responder. Entonces, con el ejemplo que has dado del carro, pues yo te pregunto y le pregunto a todos, ¿qué tanto la confianza se está convirtiendo en una actividad de rebaño? No, todos. Ustedes cuando firman o aceptan cualquier nueva aplicación en su teléfono celular, miran los términos y condiciones. No, todo el mundo lo está haciendo. ¿Qué tanto, cada vez más, estamos entrando a Temu porque todo el mundo está entrando, sin mirar las consecuencias a la dignidad humana que eso significa? ¿Qué tanto estamos renunciando cada vez más a todas nuestras libertades con ello? Básicamente estamos diciendo, y tú lo decías en tu artículo, terminamos confiando, porque finalmente tenemos que terminar confiando en quien menos deberíamos confiar, porque la premisa se está convirtiendo en que donde todos estén confiando, allá confío yo. Y ya les digo lo que tengo que decirles con respecto a la inteligencia artificial. Si a eso vamos, entonces vamos a estar manipulados. Y por eso Japón, que yo le conozco bastante, creo que está en el sentido contrario. Porque si bien tienen mentalidad de colmena, no es lo mismo que mentalidad de rebaño. Ojo con eso. Una cosa es construir colectivamente, tener confianza y ser conscientes de que hay que ser optimistas, pero optimistas con la duda metódica. Construir, eso es una sociedad como Japón. Y otra es, vámonos todos por donde va todo el mundo. Esa es mentalidad de rebaño. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos viendo la confianza allí? No sé si te he respondido, porque ya veo que tengo un pensamiento ribosomático, o sistémico, que es la otra cosa, pero es que todo está conectado. Espero decirte un poco, pues vuelvo otra vez a resumir, es mucho, de nuevo, que si la conversación es la base de la construcción de la confianza, tendremos que tratar de aclarar mucho qué piensas tú por confianza y yo, pero todavía creo que hay muchísima confusión. Seguimos apegados mucho a cómo tú ves la confianza, cómo veo yo la credibilidad. Irene, muchas gracias. Tenemos aquí una reacción, mensaje de don Osvaldo. Eso es pues a propósito de esas dos palabras, pues generalmente se asumen como sinónimo, confianza o creencias. No va a buscar la definición de una cosa y la otra se cruzan. Pero pues desde la experiencia y
recogiendo un poco lo que plantea Irene, yo creo que a propósito de que si la confianza está en construcción, está en disputa, y acá gasten una adjetivación maravillosa, amenazada, yo sí creo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto muy relativo todo, lo mismo que la creencia. Todo es muy relativo. A propósito de eso, yo les voy a contar una anécdota de mi vida personal. Alguna vez, con quien fue mi esposa, ya falleció, me dijo lo siguiente: Osvaldo, yo a usted le he ido perdiendo como la confianza. Le creo menos. Pero ¿sabe qué lo salva? Y tiene que ver con el valor profundo de la confianza, que le tengo mucha fe. Pues imagínense, pues. Y yo que estaba pensando en empacar la maleta. No, yo desempaqué la maleta. Frente a una afirmación de esa. Pues a propósito, ¿qué es la confianza? Es un asunto que debe tener mucho más trascendencia que una simple creencia. Es un asunto de fe, pero se ha vuelto muy relativa. Y eso es un asunto grave desde el punto de vista de las relaciones humanas. Es un asunto grave. Porque todo se está volviendo muy ¿qué? Muy light. Todo se está volviendo muy light. Es un asunto muy complicado. Pues ya esos son temas mucho más profundos, pues, de la Escuela de Humanidades. Secretaria, un último mensaje, reacción. Bueno, es que hay muchas cosas que dijeron que creo que son interesantes. A mí me quedó resonando un tema al final que mencionaba Juan Fernando, es tu nombre, ¿cierto? Juan Bernardo. Juan Bernardo. Perdón. Juan Bernardo. Y es sobre cómo estamos definiendo democracia hoy. Y yo creo que la manera en la que definimos democracia también tiene que ver con el estado justamente de la democracia en la que vivimos, y es como un espectro en el que claro que hay que tener en cuenta la capacidad de resolver conflictos, pero en esencia, como lo decía Irene hace un momento también, la democracia es el gobierno de todos, y eso está basado en un proceso muy sencillo que es cómo todos tenemos la capacidad o la posibilidad de llegar a elegir un gobernante, ¿cierto? Y hoy creo que en alguna medida pues ese proceso que legitima una democracia creo que es el que los tiene conversando a muchos sectores que hoy no tenemos esa confianza en que esas elecciones, por ejemplo el año entrante que tan categóricamente hablamos que van a ocurrir, pues hoy hay creo que un signo de interrogación sobre eso. Y en ese sentido creo que también el llamado a encontrarnos en la conversación, a seguir construyendo y a valorar más allá de las diferencias o del temor que tengamos porque un sector esté o no, es justamente que ese proceso se pueda seguir dando acá en el futuro, y ojalá la confianza que sigamos construyendo de aquí a ese entonces pueda ser el movilizador, más allá del miedo, que sea la confianza en que hay un proceso legítimo, en que hay un proceso que va a ocurrir y en que finalmente esa capacidad de llegar a un gobierno de todos o de la mayoría, pues pueda hacer lo que siga ocurriendo. Es como mi reacción. Muy bien, muchas gracias. Final. Señor. Sí. ¿Cuál término le llamó la atención? Ya te digo, que además de pronto tiene mucho que ver con lo que decía Osvaldo de Lolay. Es que ese cuento de que la democracia es el gobierno de todos, no tengo la menor idea de lo que salió. Porque es que la democracia es el gobierno de las mayorías. Puede ser para todos. Sí, está bien. Puede ser para todos, pero no es el gobierno de todos. Pero a partir de ahí se mantiene, tienes toda la razón, lo que estamos diciendo. Eso es un sesgo que parece una cosa light, pero que yo creo que es absolutamente definitivo. Es el gobierno de las mayorías, por eso hay que resolver conflictos. Por eso hay la necesidad de que el gobierno y la democracia tenga esa gran capacidad de resolver conflictos, porque hay una minoría. Una mayoría que gobierna, pero no quiere que eso sea. Gracias, Juan Bernardo. Pero no es light, no lo es. No, y se mantiene podemos seguir finalmente, conversando. tienes Podemos toda la seguir razón. conversándolo. Y esa es la propuesta, para eso estamos acá, para que sigamos conversando.
Muchas gracias, Juan Bernardo. Solo quería decir, profe, que igual se mantiene pues lo que quería decir o reflexionar, y sí, tienes toda la razón, gobierno de las mayorías, pero finalmente es un sistema de gobierno basado en un proceso electoral que ya conocemos. Muchas gracias. Dice Juan Pablo, seguimos conversando, Juan Bernardo, lo invitamos a un tinto. No, adelante. yo quería referirme al tema de la credibilidad y de la confianza, pero se nos ausentó quien planteó la pregunta. Pero difiero ahí con Osvaldo. Yo creo que la credibilidad y la confianza pues tienen similitudes, pero sí tienen diferencias. Y en el ejemplo que yo también voy al estadio y también dejo el carro por ahí. Pero sí hay una diferencia muy grande en el ser confiable, y es una percepción que yo tenga de que una persona es fiable o no es fiable, mientras que en el tema ya de la confianza es una creencia que me va a cumplir la persona el otro compromiso. Entonces yo sí veo que hay unas diferencias pues semánticas que probablemente pues no sean muy perceptibles, pero sí las hay. Gracias, vice. Entonces le damos la palabra a Daniel para ir concluyendo, pero verdad, yo les quiero hacer esa promesa, que la conversación siga, y sobre todo agradeciendo que permanezcamos acá a las 11:30. Daniel, para reaccionar a las preguntas que te hicieron. Lo primero, pues muchas gracias por seguir siempre el estudio, yo creo que eso se trata. Se ha hecho justamente con el propósito que tengamos este tipo de conversaciones. Yo creo que no hay una verdad absoluta, y si ustedes se dan cuenta, en muchos de los países donde supuestamente hay más confianza es porque no conocen un modelo distinto. Entonces también no tener confianza es válido para tener este tipo de conversaciones. Si no, estaríamos como un país autoritario, como muchos que muestra el estudio, que vemos que hay una confianza altísima en todas las instituciones, pero que realmente no hay disenso y que realmente no hay esta oportunidad de tener espacios para dialogar. ¿Cómo podemos seguir viva la conversación? Síganos invitando. Todos los años sacamos el estudio, y el estudio no es más que eso, un abreboca para terminar también haciendo diálogos permanentes del tema. Yo creo que no nos podemos quedar solamente en los resultados que vimos hoy, porque eso es una foto, como cualquier encuesta, es la foto del hoy, pero no necesariamente es la foto del mañana, y es cómo trabajamos para construir esa foto. ¿Quiénes son los que más agraviados están? Los jóvenes. ¿Y dónde están agraviándose? En las redes sociales. Entonces, vean que hay también mucha facilidad en entender que son las redes el espacio en el cual hay esa agresividad, hay ese agravio de todas formas, y que también, pues de todas maneras, no estamos de pronto oyéndolos o oyéndonos entre todos, porque es que tampoco es solo sentémonos con los jóvenes, no, es que tenemos que sentarnos entre múltiples actores, hablar con los jóvenes y ver cómo podemos construir juntos. Todos los años podemos venir felices a mostrar el estudio también. Trato hecho. Me parece, pero aparte del estudio yo creo que también podemos armarnos cátedras y conversaciones que no sean una única vez porque hay unos datos que tenemos que revisar, sino que sean conversaciones constantes que tenemos. Nuestro gran propósito fue sacar la conversación de Bogotá. Yo soy de familia paisa. Yo crecí en el Atanasio y no en el Campín, y por eso es que Alfonso me molestaba que el rolo hincha de Nacional, pues sí, y esa es mi realidad. ¿Qué hablamos con Ana María? ¿De qué sirve que nos estén leyendo unos líderes de opinión en Bogotá y que la conversación se mantenga allá si no estamos llegando realmente al territorio? Y el territorio, pues Medellín es importante, pero también tenemos que llegar a muchos otros lugares del país. Y esta conversación este año la vamos a dar en Cali, vamos a tratar de tenerla en Barranquilla también, pero aparte de las ciudades principales tenemos que llegar a muchos otros lugares para tener esas conversaciones profundas. Y esa es la invitación a que la próxima vez estemos otras personas adicionales que estén interesadas en la conversación, pero que además sigan con la conversación, que no se quede solamente en un auditorio. Y yo creo que eso es lo que podemos hacer. Cuando quieran resultados, necesiten resultados, por supuesto, estaremos felices en entregárselos. Nosotros tenemos varias mediciones durante el año de confianza, pero más que una medición, nosotros trabajamos desde las comunicaciones y desde los asuntos públicos justamente en tejer esos lazos de confianza.
en crear esas conversaciones imposibles, improbables para algunos, en juntar a los actores desde lo público, donde uno muchas veces dice es que yo como empresa no tengo nada que ver con esta persona o tengo mi propio sesgo, y es cómo construimos en dónde nos encontramos y no necesariamente en lo regulatorio, porque en lo regulatorio habrá cosas que nos vayamos a encontrar siempre, sino cómo nos encontramos también nosotros creando una misma matriz de cuáles son las prioridades que nosotros tenemos como empresa, pero cuáles son las prioridades que tiene también el gobierno, porque muchas veces nos dedicamos a nosotros y muchas de las personas o de las empresas grandes, pequeñas, medianas, piensan en subsistir, en sobresalir y en cuáles son esos intereses que ellos tienen como empresa, o lo mismo nos pasa con las ONGs o con los medios, y no necesariamente estamos entendiendo cuáles son las del otro. Y esas son las conversaciones que tenemos que construir para crear esos puentes entre lo público y lo privado, por supuesto las ONGs, que son un actor fundamental para ayudarnos a llevar esas voces. Y los medios de comunicación, sí, algunos pertenecen a conglomerados, otros no. Lo importante de esto es ver cómo podemos acercarnos a entender, a dar información veraz. Y ahí vimos una diapositiva de las vocerías, ¿cierto? De quiénes son esos voceros a los cuales les están creyendo. Y vean que la academia ha venido repuntando bastante. Vean que los científicos han venido repuntando bastante. Entonces yo creo que las personas sí quieren tener credibilidad en las fuentes a las que están yendo. Y ahí ese reto también es de nosotros, más allá si el medio pertenece al grupo A o al grupo B, es qué información están usando, quién está hablando y cómo están contrastando las fuentes, que es tan importante para construir justamente esa confianza. Yo me quedaría con esa. Tú querías hacer también acá una respuesta. Bueno, también extenderles el agradecimiento que Dani acaba de darles. Es muy gratificante salirse de la ciudad donde uno está siempre y traer otros espacios. Yo creo que hablar de confianza, y últimamente nos hemos dado cuenta también, nos está llevando a entender más justamente ese rol del sector social y de la ONG que solemos dejarlo a un lado, y de la academia, que al final estos espacios con la academia es donde tenemos la libertad para expresar sin estar pensando en lo corporativo, en donde tengo que hablar políticamente correcto, en el que podemos discutir teóricamente, en el que podemos sacar otras cosas que tenemos en nuestras maletas del conocimiento. Para la respuesta de la pregunta que nos hacías, nosotros miramos el tema de ingresos. Sería genial poder contrastarlo contra un Gini, sería un tema espectacular que no podría ser. De hecho, para eso están estos datos, porque nosotros sí en nuestra muestra tenemos una población que es informada y otra que podríamos decir que no. Y eso también nos lleva a los temas de ingreso. Entonces, así lo medimos y aquí lo que estamos viendo es agregados. Nos abrimos un poco en esto de ingresos y de informados y no informados cuando miramos también medios de comunicación. Entonces, así lo vemos, pero esa propuesta que tú haces de Gini a mí me parecería espectacular, porque no podría estar mirando otros temas más de desigualdad, más de cómo se entienden las sociedades a través de esto. Entonces, si tenemos más ingresos o no, y si estamos más cerca del 0 o el 1, ¿cómo nos estamos viendo en el agravio? Puede ser una gran pregunta y un gran estudio, y pues ya podríamos, si quieres más hacia atrás, te podemos compartir esa parte del estudio donde está ya ese dato técnico para complementar esa idea, y pues es lo que decía Dani, o sea, nosotros les mostramos los resultados, pero ya queda una divulgación de otra cantidad de análisis como el que nos planteó Adolfo en su momento, los que hacemos con compañías, porque lo que les decía Dani, tenemos muchas versiones de Trust en muchos temas, en marcas, en salud, para algunas compañías en específico. Entonces, este solo es como la semilla de todo lo que nos podemos preguntar detrás de la confianza, y de pronto pues como nosotros en Edelman la percibimos, como les decía Juanita, ética y competencia, pero podemos hacer muchos otros análisis a partir de esta. Pues muchísimas gracias. Acogemos la propuesta, le llama cátedra, para que nos sigamos viendo, de verdad. Primero que todo, decirles gracias, o sea, que hayan 50 personas conversando de confianza un miércoles toda la mañana y que nos estemos aquí, de verdad que es una razón esperanzadora. Pero termino, como Ana editorializó, estamos en este proceso de construcción de la desconfianza que nos abunda. Muchísimas gracias a todos y cada uno por participar en esta conversación. Sigamos conversando. Mil gracias. Buen día.
La diferencia está en confiar.